Juan capítulo 11. Es el pasaje que nos relata la resurrección de Lázaro. Es una gran historia. Y hay varios niveles que quiero que observemos el día de hoy. Primeramente, la lectura directa y llana del texto. Podríamos leerlo unas 4 veces e irnos a casa y nos iríamos bendecidos. Porque la palabra de Dios en este lugar abunda con el Evangelio de Cristo. Nos presenta al Señor de una manera clara y viva. Y el Evangelio de Juan está buscando enseñarnos precisamente eso. Que Jesús de Nazaret, que Jesucristo es nadie menos que Dios, el Dios creador y todopoderoso, en la carne, como hombre. Ese es su propósito de todo este libro. Al final del libro Él va a decir, todo lo que les he escrito, se les he escrito para que ustedes creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, vamos a ver este texto, así como están sentados, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 44. 1 hasta el 44. Por favor, poniendo atención, vamos a pedir que Dios nos abra nuestro corazón, nuestra mente a lo que aquí dice su palabra y nos permita ver lo que sucedió aquí en verdad. No solo ver la historia, sino ver realmente lo que Dios hizo en este momento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice el versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermana.
Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos de los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Vamos a orar. Padre celestial, gracias por la lectura de tu santa palabra. Bendice la lectura en nuestras mentes y nuestros corazones, y rogamos que bendigas nuestra meditación en ella en estos minutos. Padre, te necesitamos siempre al acercarnos a tu palabra, especialmente si va a haber obra tuya. Y eso es lo que pedimos, Padre, que tú obres en nosotros, en cada uno presente, de acuerdo a nuestra necesidad y de acuerdo también a tus propósitos en gloria, Señor. Confiamos en ti, Padre, y venimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén.
Pues qué gran historia, ¿verdad, hermanos? Algo extraordinario en cuanto a la escritura es que estos lugares no son lugares inventados. Una característica de las religiones de este mundo es que trabajan todos su filosofía sobre lugares inventados, historias ficticias y nombres de quién sabe dónde y quién sabe qué. Las historias de nuestra Biblia, la palabra inspirada por Dios, son lugares reales. Este evento ocurrió en las afueras de Jerusalén, pasando la colina del Monte de los Olivos, justo al otro lado del Monte de los Olivos. Y tienen ubicado el lugar del sepulcro de Lázaro, o por lo menos ahí lo conmemoran. De cualquier forma, son lugares reales, personas reales. El apóstol Juan no fue el único que escribió de esta familia. Lucas, en su evangelio, narra la visita de Jesús también a este hogar. Recordamos esa interacción entre Marta y María, ¿se acuerdan? Jesús fue a la casa y Marta ocupada, ¿verdad? Haciendo los panes y preparando y limpiando. Y María estaba sentada a los pies de Jesús escuchándole hablar. Y ya reventó Marta y dijo: Señor, oye, dile que me ayude. Dile que me ayude. Y ya fue cuando Jesús le dijo: ¿sabes qué, Marta? Estás muy afanada. Hay tiempo para todo. Ella está escogiendo lo mejor ahorita. Está escogiendo escuchar la palabra de Dios. Así también como ustedes hoy pudieron hacer muchas otras cosas, pero decidieron venir para escuchar la palabra de Dios. Ese hogar también Juan lo relata. Nada más que en esta ocasión un evento muy diferente. Ni siquiera llega a la casa. Pero lo que aprendemos de este texto es que esos eran amigos de Jesús. Era una casa que frecuentaba. Se sentía cómodo ahí. Inclusive la escritura aquí nos dice algo que los otros evangelios no mencionan mucho, y son las relaciones personales de Jesús aparte de sus discípulos. Sabemos que Juan, el que escribió este evangelio, era el discípulo amado del Señor. Pero a Juan no titubea un momento en decirle: yo no soy el único amado, ¿eh? Jesús tenía unos amigos especiales en un pueblito cerca de Jerusalén que se llama Betania. Y ahí llegaba. Entendemos que cuando iba a Jerusalén, salía a Betania para quedarse. Ahí era como decimos, ahí llegaba. Seguro tenían su cuarto y cuarto para los discípulos. Y ahí llegaba. Cerca. Era prácticamente un suburbio. Era como la relación entre Boca del Río y Veracruz, donde empieza uno, donde termina el otro, quién sabe. Bueno, hay quienes sí saben bien, ¿verdad? Pero Betania y Jerusalén estaban muy cerca. Era una caminada. De hecho, 15 minutos. Fíjense, estaba enfermo Lázaro. Jesús no está en Jerusalén. Ustedes ya saben por qué no estaba en Jerusalén. A ver, ¿quiénes estuvieron aquí para estudiar el capítulo 10? Ahora estoy checando. Profe, les voy a aplicar aquí. Okay. ¿Por qué no estaba Jesús en Jerusalén? Había estado ahí. Había estado predicando, había estado compartiendo. ¿Pero se acuerdan qué pasaba? Ya lo querían apedrear. ¿Quién sabe dónde iban a agarrar las piedras? Ahí seguro en el área del templo no había piedras, pero bueno, pues por algún lado fueron. Querían apedrearlo por lo que estaba diciendo, porque estaba afirmando ser el Hijo de Dios. No había llegado el tiempo de Cristo y tampoco iba a morir por apedreamiento. Estaba profetizado que Jesucristo sería colgado en un madero. Y Jesús va a cumplir la profecía exactamente al morir por los pecados del mundo. Entonces se fue algo lejos de ahí. Se fue a un lugar que llaman Betábara, al noreste de Jerusalén.
Más de un día de camino. Más de un día de camino. Y con eso que la gente en aquellos tiempos sí que caminaban, ¿eh? O sea, una caminata de 40 kilómetros para ellos era normal. No habían carros, solo los ricos y los romanos tenían caballos. Jesús se ve que tenía una condición tremenda. Subía los 100 kilómetros a Capernaum, bajaba a Jerusalén. Los evangelios nos relatan sus viajes, su ir y venir, y que subir a Jerusalén hay que subir unos montes. Estaba lejos. Pues estando allá con sus discípulos, le llega la noticia. Llega un mensajero, a lo mejor lo mandaron corriendo, lo despacharon corriendo, como en el antiguo oeste, ¿verdad? Tenían los que llevaban el correo a caballo, ¿no? Iban y le entregaban al otro y ya iba corriendo. No sabemos exactamente, pero le mandaron a decir tu amigo. Fíjense cómo dice el texto. Enviaron pues las hermanas para decir al Señor: he aquí, el que amas está enfermo. Ya me imagino cuando llegó este recado. Los discípulos se han de haber visto los unos a los otros y ya vemos lo que dijeron, ¿no? Oyéndolo Jesús dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Claro, nosotros ya leímos todo el capítulo, ya spoileamos el final, ¿no? Ya sabemos cómo termina la historia. Pero en ese momento, imagínense, los discípulos oyen a Jesús decir: no es para muerte, sino para glorificar a Dios. Seguramente dijeron: ok. En Juan, glorificar a Dios es conocer más a Dios por su revelación. En Juan, cuando habla de que al principio del libro, cuando dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, es que Jesús se dio a conocer como el Hijo de Dios. Y eso toma muchas formas. Cuando Jesús dice, ya llegó mi hora, ya es hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, es porque se va a revelar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es cuando Él va a dar su vida, lo dice. Antes de ir a entregarse en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, Él dice que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. O sea, va a revelarse al hombre como quien es en verdad. Eso es lo que significa. Por supuesto que en este momento los discípulos no lo entienden. No entienden que Jesús está a punto de hacer la obra más grande de los milagros que había hecho. Fíjense. Y para que nadie malentienda, dice el Evangelio de Juan. Y Jesús, versículo 5, dice: vean conmigo, quiero que noten muy bien esto. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y también amaba ¿a quién? Lázaro. Vamos a ir sacando las lecciones sobre la marcha. El amor de Dios permite que pasemos por cosas tremendas. Y dicho de otra manera, el que pasemos por cosas tremendas no significa que Dios no nos ama. A veces decimos cuando estamos metidos en un problema o dos: Dios no me ama. Sabemos cómo va a terminar esta historia. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Por eso dijo lo anterior. Dice: oye, pues si lo amas, pues pégale, ¿no? O sea, córrele, ve a verlo. No, porque le ama, se espera. Les va a dar algo mayor. No solo a Lázaro, que es
al que ama, pero a sus hermanas. Y no solo a sus hermanas, sino a sus discípulos. Y no solo a sus discípulos, sino a los que estamos aquí sentados el día de hoy. Este relato lo tenemos porque Jesús se esperó 2 días más. Ok, dice, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y como decíamos ahorita, ustedes lo estudiaron, se fueron de ahí, se fueron de Jerusalén porque querían matar a Jesús. Y vemos la reacción. Le dijeron sus discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, o sea, hay un tiempo para todo. Esta obra se está estableciendo en los tiempos de Dios. Hay 12 horas en el día, dice Jesús. Cuando es el tiempo de trabajar, hay que trabajar, porque en la noche te tropiezas, no se puede trabajar. Dice, esta es la hora en que yo voy a trabajar. Voy a cumplir los propósitos de mi Padre. Los discípulos, bueno, pues si tienes que hacerlo, pues vamos. No sabemos por qué no entró en esta plática Pedro. Tal vez los alcanzó después. No estamos seguros, pero aquí el que levanta la voz es Tomás, ¿verdad? Dice Tomás en el versículo 16, vamos también nosotros para que muramos con él. Conocemos a Tomás como el Tomás después de la resurrección que dijo, yo hasta que no vea las cicatrices en sus manos y en su costado, yo no voy a creer. Entonces Tomás recibe el apodo de Tomás el que duda. Es este mismo. Pues sí duda, pero cuando está convencido de algo, le entra. Y bueno, fue su historia también después de ver a Cristo resucitado. Él dio testimonio de Cristo hasta que lo martirizaron. Y no titubeó en compartir el mensaje de Cristo. Entonces, Jesús ahí en el versículo 11 dice, dicho esto, dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, si duerme sanará. Aquí Jesús les habla de una forma que deberían de conocer. En el Antiguo Testamento, la muerte a veces se describe como los que duermen y los que serán despertados. Pero ellos lo entendieron de la forma más superficial. Dijeron, está dormido realmente, y así lo dice Juan. Entendieron pensaron que hablaba de reposar del sueño. Pero el versículo 14, Jesús les dice claramente, Lázaro ha muerto. Se llegó el mensajero, les dijo, Lázaro está enfermo. Están 2 días. En uno de esos días, Jesús, quién sabe todas las cosas, o tal vez su padre le dio una señal, no sabemos, pero supo que Lázaro ya estaba muerto. Lo que es más probable es que haya muerto poquito después de salido el mensajero. Porque la ida y vuelta de un día y cachito para el mensajero y luego el día y medio que se echaron los discípulos en llegar. Recuerden que son ¿cuántos días que lleva Lázaro muerto cuando llega Jesús con sus discípulos? Lleva 4. ¿Se esperaron cuántos días? Si se hubiera ido inmediatamente con el mensajero, ¿cuántos días tendría muerto? 2. O sea, lo que hizo fue esperar hasta que tuviese no 2 días muerto, sino 4. O sea, bien muerto. ¿Tan muerto?
Ya vimos lo que dice su hermana. Ahorita lo vamos a ver. Ok. Dice, entonces les dijo Jesús claramente, Lázaro ha muerto. Versículo 15. Y me alegro por vosotros, por sus discípulos, de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. O sea, lo que Jesús está a punto de hacer con Lázaro va a llevar a sus discípulos a otro nivel. Y es importante porque ellos son los que después nos van a enseñar a nosotros. La palabra de Dios del Nuevo Testamento lo recibimos de estos hombres inspirados que fueron los discípulos de Cristo. Ellos nos narran su historia y ellos nos enseñan quién es en verdad Jesús. Que Jesús no es un hombre cualquiera. Él es el Dios hombre que vino al mundo a entregarse por los pecados del mundo, para salvarnos de nuestros pecados, pagando lo que nosotros nunca podríamos pagar, ni querríamos pagar. Él lo hizo. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, 17, 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como dijimos, como a 15 estadios. Y fíjense, versículo 19, y muchos de los judíos, esta frase, obvio que todos eran judíos, pero muchos de los judíos está haciendo énfasis de los meros judíos que estaban en Jerusalén. Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Esta familia era bien conocida. No solamente tenían algo de recursos, lo sabemos por lo que ya mencionó el evangelista, lo que María derrama ungiendo a Cristo previo a su muerte. Eso tenía un valor altísimo, pero la familia era prominente en esta aldea cerca de Jerusalén, de modo que los de Jerusalén salieron para unirse en el luto, en consolarles por la muerte de su hermano. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, es la que siempre anda haciendo cosas, ¿no? Fiel a su carácter. Es bonito ver eso también, que como la describe el evangelista Lucas en su evangelio, Juan lo comprueba. Y no se pusieron de acuerdo para sus escritos. Eso es lo maravilloso de la escritura. O sea, estos hombres, cada quien escribió por su lado, inspirados por Dios, con lo que Dios les enseñó en cuanto a la persona de Cristo. Pero aquí vemos de paso de algunos de los personajes. Marta, fiel a su carácter, oye que por ahí viene Jesús, dice, pues yo lo voy a ir a encontrar. Lo voy a ir a encontrar porque tengo algo para decirle. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, yo creo que todos hubiéramos dicho exactamente lo mismo. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sé que lo amabas. Sé que nos amas. ¿Por qué estabas hasta por allá? Esa es nuestra forma de pensar. Pero se nos olvida con quién estamos. ¿Ante quién estamos? Esa es la diferencia. Tal vez sería una cosa. Tenemos a un paciente gravísimo y me ha tocado. Y justo el doctor que necesitaba no se podía hallar ni por tierra ni por mar. Si hubiera estado. Pero este no es un doctor, con todo lo que amamos a los doctores. Es el Señor.
Dice, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 22, mas también sé ahora. Me encanta, está luchando. O sea, tiene su reclamo, pero a la vez sabe que Jesús tiene poder. Todavía no tiene una fe completa, pero está luchando. Esas son buenas noticias para nosotros. Jesús es paciente. A veces nuestra lucha dura unos días, a veces dura muchos años. Pero cuando al fin podemos decir, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Versículo 23 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y como podemos ver su fe en desarrollo apenas, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, ella era una buena judía, probablemente de la corriente de los fariseos, porque los judíos de la secta de los sacerdotes y saduceos no creían en la resurrección. Pero ella sí. Ella dice, yo sé que un día va a haber una resurrección y en ese día final mi hermano resucitará la resurrección de los justos. Y hasta ahí llegaba su entendimiento. Jesús le dice, vean ustedes versículo 25, y esto no nos lo podemos perder. Hemos llegado a la sección más importante de todo este capítulo. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Jesús no solo está confirmándole a Marta que lo que ella sabe es verdad, de que va a haber una resurrección al final de los tiempos y que el encargado, esto es muy importante, tal vez ya lo vieron en Juan ahí por el capítulo 5, el encargado de la resurrección final es Jesús. Los muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas. Eso es futuro. Todos estaremos delante de Cristo un día. La Biblia lo enseña en múltiples ocasiones. Todos estaremos un día delante de Cristo. Pero Jesús le está diciendo algo más. No solamente soy yo el que lleva a cabo la resurrección del día postrero, pero yo soy la resurrección y la vida. Una persona que ha creído en mí, está diciendo el Señor Jesús, aunque esté muerto físicamente, vive ya eternamente. No espera hasta el juicio final. No espera hasta la resurrección final. Vive con Dios al morir aquí en esta vida. Por eso Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Luego decía, yo estoy entre dos cosas, o sea, ya mi cuerpo ya está bien agotado, bien gastado por servir a Cristo y la verdad, me gustaría estar con el Señor, eso sería lo mejor. Pero si Él me quiere aquí, yo estoy aquí. Porque ¿cómo podía decir eso Pablo? Porque él entendía perfectamente esto y cada uno de nosotros necesita entenderlo también. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. No hay ninguna otra religión, ninguna otra persona en toda la historia humana que haya dicho esto. No hay. Búsquenle.
No los voy a nombrar porque no hace falta. Solo hay uno, y es el Hijo de Dios. Solo hay un Hijo de Dios, y su nombre es Jesucristo. Dice aquí: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hay unos pasajes que yo sé que ustedes se lo saben de hipermemoria, pero nada más para conectarlos con esta afirmación de Jesús, porque esta afirmación que está presentando Juan aquí en este punto, ustedes que ya estuvieron estudiando Juan, saben que forma parte de las frases de los yo soy de Jesús, donde él con esa declaración se identifica con el Dios del Antiguo Testamento, pero revelado de una forma particular aquí en el Evangelio. Ya dijo: yo soy, ayúdenme, ustedes que ya lo estudiaron, el buen pastor, lo acaban de estudiar. Yo soy el buen pastor, capítulo 10. Yo soy la puerta. ¿Cuál otro? Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el agua viva. Todas estas son declaraciones, por un lado, donde Él está diciendo que Él es Dios en la carne, pero que se está manifestando a nosotros en nuestra necesidad de cada una de esas formas. Por ejemplo, en el pan, yo soy el pan de vida, estaba diciéndole: sí, mi Padre les dio el pan cuando estaban en el desierto. Les dio pan, pero yo soy el pan, yo soy la vida. El que me come, el que me tiene en su interior, y no está hablando de las emblemas de la cena del Señor. No, está hablando de que Él es tu vida, Él es tu alimento, Él es tu agua. Tú crees en Él, Él te da vida, Él te da fuerzas, te da la esperanza, te da todo lo que necesitas para vivir y agradar a Dios. Ese es cuando Cristo es tu pan. Y así con cada una de esas cosas: agua, la luz. Y aquí es la culminación de todos. Va a haber otro después, pero aquí está Juan llegando a su máxima señal de Cristo. Recuerden que Juan a los milagros de Jesús les llama señales, no los llama milagros. ¿Por qué? Porque está señalando que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, este pasaje aquí, Juan 3:16. Dale. Sí. Ok, vamos a leerlo más parejito. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Es lo que estamos estudiando ahorita. Antes del milagro de Cristo, Jesús le está enseñando a Marta: Marta, sí, yo soy el Dios encargado de la resurrección final, pero soy más que eso. Yo soy el que te puedo dar vida a ti. Y esto se va a asemejar a otro milagro que hizo Jesús. Le llevaron a un hombre paralítico que lo bajaron por el techo. ¿Se acuerdan de esa historia? Y estaba enfrente de Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús primero? ¿Se acuerdan? Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban ahí empezaron a murmurar: solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús escuchó sus pensamientos, dice el escritor, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, o sea, dar vida, hermanos. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Toma tu lecho y anda. Y se dieron cuenta que sí tenía la autoridad de perdonar pecados. Y si tenemos nuestros pecados perdonados, adivínense qué.
La paga por nuestros pecados ha sido puesta en Cristo y quitada de nosotros. Y podemos vivir eternamente y vivir en el día final. Ok, otra vez una cita más ahí en relación a esto. En Juan capítulo 8, versículo 51. Vuelvo a enfatizar, esta es la parte más importante de este capítulo, aún más importante que cuando Lázaro sale de la tumba. ¿Saben por qué es más importante? Porque esto que estamos comentando, Lázaro lo va a tener que creer también. Betania está bien ubicado allá cerca de Jerusalén y Lázaro no está por ahí. Él resucitó, pero tuvo que morir de nuevo. ¿Sí? Y Jesús resucitó a varios, pero volvieron a morir por la mortalidad de nuestro cuerpo, consecuencia del pecado, pero viven los que creyeron en Cristo. ¿Ok? A ver, Juan 8, versículo 51, dice: de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Qué palabra? Pues la palabra que afirma que Cristo es el Señor y Salvador, que Él es el centro de la Escritura, que Él es el Hijo de Dios enviado a este mundo, que en su nombre es el único nombre en el que hay perdón de pecados. Ok, otra vez ahí en Juan 11. Vamos, sé que ya queremos llegar al momento, ¿verdad? Dice, versículo 11, 26. Todo esto que hemos dicho, Jesús le pregunta a Marta: ¿crees esto? Y aquí es donde esta historia Dios la preserva a través de su apóstol Juan, y preservó la Escritura hasta este día como ningún otro libro en la historia del mundo. No hay nada parecido, hermanos. Si ustedes investigan literaturas y preservaciones y cómo llega a nosotros la palabra de Dios, es una historia asombrosa y milagrosa. Esto no es algo inventado hace unos 300, 400 años, no. Dice, ¿crees esto? Jesús dice, ¿crees esto? Es una pregunta personal. La afirmación de Marta de que sabía que Jesús tenía poder. Jesús lo regresa, se presenta como lo que es el Señor de la vida, el único Señor de la vida y de la vida eterna. Y le hace la pregunta directa: Marta, ¿crees esto? Versículo 27. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esa respuesta necesita ser la respuesta de cada uno de nosotros aquí presentes si vamos a vivir eternamente. Tenemos que confesar que Cristo es el Señor. En otro lugar va a decir, tenemos que confesar que Cristo ha venido en carne. Tenemos que creer que Dios envió a su Hijo al mundo. Y aunque la persona de Jesús está históricamente comprobado por fuentes literarias extrabíblicas y personajes de la vida de Cristo están comprobados por cuestiones arqueológicas, tú y yo tenemos que responder esta pregunta de manera espiritual.
de manera personal. Jesús nos pregunta, ¿crees esto? Que Él es el Mesías prometido, que Él es el Hijo de Dios y que vino al mundo. Sí, ciertamente nació aquí, pero aquí no empezó su existencia. Dios lo envió, es el Hijo de Dios que se hizo hombre para ser uno con nosotros, para representarnos, para ser, como va a decir el libro de Hebreos, nuestro gran sumo sacerdote, el gran sacrificio por nuestros pecados, y se ofreció voluntariamente a tomar nuestro lugar ante el juicio de Dios por nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos ser hechos hijos de Dios por medio de Él. La Escritura dice que el que no conoció pecado fue hecho pecado, o sea, tomó nuestro pecado, como dice Isaías, nuestro pecado fue cargado sobre Él. Él llevó el pecado de todos nosotros para que nosotros, que éramos injustos, fuésemos justificados o hechos justos delante de Dios por medio de Él. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. No sabemos por qué no salió con Marta, la verdad. Tal vez no se dio cuenta, no sabemos, o estaba muy apesadumbrada. No nos dice el apóstol. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron. Ahí va con todo su séquito, María. Y ellos dijeron, va al sepulcro, va a llorar allá. O sea, ellos pensaron otras cosas. Ella sabía dónde iba. Los demás no sabían. A veces seguir al Señor significa que los demás no entienden a dónde vamos. Puede ser nuestra propia familia. Oye, ¿qué le pasa? ¿Por qué va a una reunión los domingos en la mañana y no se viene al carnaval? O a alguna otra cosa. ¿A dónde va? O piensa en muchas cosas, como fue este caso. María sabía dónde iba. Iba a buscar a Jesús. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies. Señor, si hubiese estado aquí no habría muerto mi hermano. Exactamente la misma palabra que Marta. Una palabra al revés, pero le dice lo mismo. Señor, sabemos que tú tienes el poder. Si hubieras estado aquí, lo hubieras podido evitar. Ya nos dijo Juan que Jesús les amaba. Así que eso no es parte de esto. No es por indiferencia. Dice el texto en el versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Estamos ante un gran misterio, pero maravilloso misterio. Él es el Hijo de Dios. Él sabe lo que está a punto de hacer. De hecho, el texto nos dice que ya le pidió al Padre la resurrección de Lázaro y que ya se lo concedió. Sí, en su oración va a decir gracias porque ya me oíste. Pero aquí vemos algo increíble que la Escritura nos enseña, que Jesús es verdaderamente el Dios hombre. Él siente con nosotros. No nos ayuda a tener un Dios distante. No nos ayuda a tener un Señor que no nos comprende.
Y el escritor de Hebreos eso nos va a decir, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo en nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús es un compasivo Señor y Salvador. Sabe de lo que estamos hechos. El salmista lo entendió muchos años antes. Dice, ¿te acuerdas que somos polvo, Señor? Pero tienes misericordia de nosotros. Jesús sabe que somos pecadores, sabe que tenemos muchas fallas. Pero Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Dice el pasaje que se conmovió en espíritu. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Es una palabra extrañísima en el original. Y lo tenemos otra vez. ¿Sí? Tenemos en el versículo 34, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaban, y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús profundamente, otra vez, conmovido. Ya dijimos que vemos en el llorar de Jesús, en el estremecerse de Jesús, vemos su identificación con nosotros. Pero esta palabra, conmover, es una palabra que no solamente implica tristeza, pero implica también coraje. Se usaba en la literatura de este tiempo para describir el resoplo de los caballos. Esa es la palabra en griego. Cuando ustedes los han oído, el veterinario nos podría hacer cómo hacen los caballos, ¿no? Cuando resoplan, ¿no? Es una expresión de disgusto. Por un lado, tristeza, y por otro lado, coraje y disgusto por lo que ha pasado. Está frente a frente con los efectos del pecado. Está frente a frente con lo que Él va a pagar. Está frente a frente con incredulidad de las personas. Está viendo por un lado la tristeza de sus seres amados y se duele con ellos porque tenemos un Salvador compasivo. Pero les digo, este es un increíble misterio, es también Dios en la carne. Y aunque Él vino a darse por el pecado, escuchen bien esto, Él aborrece el pecado. Y está dispuesto a ir a la cruz por remediarlo, por quitarlo. Era una cueva, tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Seguramente titubeaban, ¿verdad? Marta ya le había dicho que tenía 4 días. Tenía 4 días. Sí. Dice Marta, en el versículo 39, la hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ya está descomponiéndose. Los rabinos en tiempos de Cristo tenían una idea de que el espíritu de los muertos estaba cerca durante 3 días y que al 4º día desaparecía. Pero esto va más allá de eso, de esa ideología. Esto habla de que ya había empezado el proceso de descomposición. Ya no se veía como Lázaro.
lleve ya. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Vas a tener una nueva vista de quién soy, dice Jesús. Vas a tener una nueva revelación de la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto. Ahora, los judíos que estaban ahí dijeron, y se acordaron del milagro que había hecho abriendo los ojos del ciego. Dijo, el que sanó al ciego de nacimiento no pudo haber evitado esto. Y alguien comentó esto, que los milagros en Jerusalén son más ilustrativos, aunque los milagros en Galilea son más numerosos. Los que hizo allá en el norte fueron mucho más abundantes, y lo relatan los otros evangelistas. Pero los que hace aquí en Jerusalén, el hombre ciego de nacimiento, innegable milagro. El hombre paralítico por 38 años, junto al estanque de Bethesda, se habían hecho ahí. Ahora, un hombre muerto 4 días. Entonces dijeron, no tenía poder para hacerlo. Parte de las acusaciones de los enemigos de Jesús era que él lo que estaba haciendo no lo hacía por un poder bueno. ¿Ustedes se acuerdan? Hubo una acusación directa. O sea, ya no podían negar los milagros. Ya no los podían negar. O sea, los líderes judíos ya no podían negar los milagros de Jesús. Entonces dijeron, ¿qué hacemos con ellos? Dijeron, ya sabemos. Vamos a decir que los hace por un poder demoníaco, por el poder de Belcebú. Jesús en esta ocasión tiene ahí judíos representados. Dice la Escritura que alza sus ojos a los cielos. No quiere que se equivoquen de dónde viene el poder de hacer este milagro. Viene de su Padre. Y ora en voz alta para que lo oigan. Y a veces necesitamos orar en voz alta cuando tenemos personas que no saben orar y necesitan aprender. Este es un buen lugar para aprender a orar. A veces necesitamos orar en voz alta para compartir algo con una persona en cuanto al Señor Jesucristo. Jesús aquí dice, alza los ojos a lo alto y dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús es de Dios. Cristo es el enviado de Dios. Cristo es el Salvador de Dios. No hay otro. No hay otro. Está mostrándoles de dónde viene su autoridad y su poder. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, terminó su oración de gratitud. Como decíamos, la petición por Lázaro ya se lo había hecho antes y sabía que era la voluntad de su Padre resucitar a Lázaro. Es una oración de gracias, ¿verdad? Antes de que pase. Y ahora, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Se ha comentado muchas veces que si no hubiese puesto el nombre, todos los que estaban al alcance de su voz hubiesen resucitado. Este es el Señor que resucitará a todos en el día postrero. Él unirá nuestras moléculas donde quiera que estén. Si es que el Señor tarda, ¿no? Los que ya son polvo, venimos del polvo y al polvo vamos. Pero Jesús es el que del polvo, y lo está demostrando aquí, trae a la vida. Y Él tiene el poder. Y Él dijo, Lázaro, ven.
Su voz llega al interior de esa cueva. Su voz da vida. Y Lázaro vive. Y no solo vive, él es completamente restaurado. El olor seguramente se le quitó. Sale, le reconocen. Tal vez no podía ver, tenía un sudario en su cabeza. A distinción de Jesús, cuando resucitó, él envolvió su sudario y lo dejó ahí. Y se guió por la voz de Jesús. Ven para acá. De muerte a vida. Por la palabra de Jesús. Esto todos los apóstoles lo van a repetir el resto de sus vidas y hasta que se mueran. Se van a morir por esto, hermanos. La palabra de Jesús vence a la muerte. Nuestra muerte eterna es absorbida por la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección nos da vida eterna. La pregunta es, ¿crees esto? ¿En verdad lo crees? Jesús por Lázaro derramó unas lágrimas. Jesús por nosotros y por la vida eterna de Lázaro derramó su preciosa sangre para que tuviésemos vida eterna. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Ya ese ya no es su lugar. Su lugar es con los vivientes. Efesios capítulo 2. Ya vamos a terminar. Efesios capítulo 2 habla de nuestra salvación, de los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, con todos los demás, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, ¿quiénes? Todos salimos del mismo punto. Eso es muy importante. A veces decimos, yo no crecí en una iglesia, o yo viví muy mal. Sin Cristo estamos muertos. Pero Cristo nos da vida. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso no teníamos paz. Estábamos bajo condenación, no conocíamos el perdón de nuestros pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No somos salvos por nuestras obras, pero sí somos salvos por una obra, la obra de Cristo.
¿Y cómo la recibimos? ¿Cómo recibimos esa obra? Por fe. Cuando Lázaro escuchó la invitación, más bien el mandato de Cristo, sal fuera. Imagínense, no voy a barrer un rato acá adentro. Obedeció. Cuando la palabra de Dios nos llama a creer en Cristo y a obedecerle, hagamos. Es la gracia de Dios. Es nuestro momento para salir de nuestra muerte espiritual y empezar la vida en Cristo. La vida eterna no se empieza cuando morimos. Se empieza a partir de que creemos en Jesucristo. Vivimos la vida eterna aquí y la seguimos viviendo por toda la eternidad. Y cuando hemos vivido una vida con Cristo, aquí, en comunión con Él, creyendo en Él, obedeciéndole a Él, cuando es nuestro tiempo de ir con Él, y lo sé, porque tengo esta convicción en mí y lo he visto en otros, la muerte física ya no es un enemigo temido. Vean la diferencia. Cuando una persona que tiene la vida eterna, que tiene a Cristo en su corazón, está enfrentando sus últimos momentos, en contraste con los que nunca quisieron creer en Él. Y la diferencia es abismal. Cristo es el Señor. Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, tiene. No tendrá, tiene vida eterna. Ahora, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por permitirnos ver tu palabra en esta mañana. Gracias por permitirnos mirar estos momentos de tu amado Hijo en este mundo, revelando tu palabra, tu poder, tu salvación. Padre, ruego, si hay alguien entre nosotros que necesita rendir su corazón a Cristo en esta mañana, Padre, dale fe en ti. Permítele saber sin duda alguna que tu palabra es verdad y que, Señor, tú eres el único Salvador de los hombres y que te necesitamos y que en ti, Señor, encontramos todo: perdón, vida, paz, esperanza y la promesa también de estar contigo por toda la eternidad y tú con nosotros aquí hasta el fin del mundo, Señor. Bendice tu palabra en nuestras mentes y corazones y da fe, Señor, y valentía a aquellos que necesitan responder a tu llamado en este día. Ven fuera. Y que necesitan responder esa pregunta: ¿crees esto? Y responder como Marta, responder como Pedro y tantos otros: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Señor, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.